cantar de brisa del río. Los lugares más inhóspitos de la gran extensión selvática que deslinda con los montes exuberantes y las densas serranías, aparece temporalmente, de cuando en cuando, un hombre con características de lobo, un lobo con características de hombre. Esta extraña figura, personificación de la selva, practica la unión libre y la bigamia. Rapta a las desprevenidas mujeres, a las que rápidamente esconde en la mañana selvática. Su matrimonio lo realiza, como se dice en el llano, con el cura Monte y el sacristán Escobero. A este personaje selvático se atribuye la desaparición de muchas mujeres en la espesura boscosa. El hombre lobo, denominado salvaje por los nativos, rapta a las mujeres campesinas de la que se enamora. Se dice que posee una cueva en los más intricando de la selva, donde se lleva a sus prisioneras, a las que alimenta de frutas. El salvaje lame los pies de sus víctimas hasta hacerlos sangrar para evitar la huida de su ocasional compañera. En otra versión, el salvaje es descrito con una figura de simio, con una pata hacia adelante y otra hacia atrás, según el rastro de las huellas que eventualmente deja en el barro. De los primeros llanos, cuando la planta morena en el paisaje comenzaba a florecer en la llanura. La tierra era campa y solo aisladamente se daba bosquecillos de corozo y moriche a las orillas de las aguas. En pocos sitios había matas de planta real. A la orilla de un vacío tenía su choza uno de aquellos fundadores llaneros. La choza de dos vertientes. Era baja y oscura y se asentaba sobre la tierra negra de declive. Más allá se veía la caña, de cuyas aguas emergían los tallos de bosú y la campanilla. Nuestro nombre era cazador y pescador insaciable. Pasaba los días enteros pendiente del anzuelo, atrapando reses organizadas y cazando marranos. Por lo contrario, su mujer era la floja hecha en carne. Sus movimientos eran tardíos y desganados, como los de perezoso que aturde con los quejidos la tiniebla del monte. Sobre todo era encalzar de dormilona, a pesar de que en aquella soledad la noche comenzaba más temprano, porque el zancudo los hacía recogerse cuando el sol todavía estaba en lo alto del horizonte. Ella permanecía con su chinchorro hasta que el sol volvía a aparecer en el horizonte. Una vez enfermó uno de los dos retoños que tenía. En la mañana especialmente, el niño se ponía más quieto y lloriqueaba llamando a su mamá, pero ella, aunque lo oía, continuaba durmiendo insaciablemente. Un día al levantarse encontró muerto al segundo de sus hijos. Horas más tarde el hombre regresó a la sabana. No encontró en casa ni a la mujer ni a los hijos. Buscó a las orillas del río entre musculares, llamándolos a gritos. Apenas el perro acompañó deambulaba por las costas de la cañada, pero le tenía miedo a la gente, porque el amo lo llamaba y le respondía con un gruñido y tocaba hacia los pasuarios, enseñando los dientes. Bueno, dijo el hombre, esto se acabó, y decepcionado abandonó el rancho, fue a perderse en la inmensidad de la sabana. Pasaron los años, a la mujer que el de unicornios se había escondido a la selva por temor al marido, le llegó la muerte.
como era de esperarlo, echaba un chinchorro. Abandonó despacio, muy despacio su barba, llegó ante Dios. El Señor le incorporó su pecado capital y decidió castigarla para siempre, convirtiéndola en ave. La vistió de un medio luto con un tirón de estilo en las piernas, de que le quedaron flacas y zancudas, diéndole la voz un granizo áspero y le puso la cabeza un manto negro, devolviéndole la tierra y condenándola a vivir a la orilla de los ríos, junto a los navegantes, para que su tormento escarnara a sus hijos. Por eso la morena duerme en los árboles ribeños, junto a los ranchos, y castigo por el abandono de sus hijos. Pasaba el sol de la madrugada, teniendo la campana fúnebre de su canto. Bebedores de su tremenda aspiración, la gente la llamaban a la morena el reloj de los confiesos. Porque sentía una gran paz junto a la corriente del río Arauca, que una de esas noches claras de luna, propias de diciembre, llegó hasta el sitio conocido como las playas de Matecandalera y preparó sus anzuelos y carnadas para comenzar uno de sus pasatiempos favoritos. Lanzó su anzuelo a la mitad del río y observó que al frente, en la otra orilla, el río se hallaba bastante reducido en su corriente por el intenso verano, y vio a una mujer negra y alta, el cual el cabello le caía por la cara ocultando su rostro. La mujer comenzó a avanzar caminando sobre el caudal del río sin hundirse, y el pescador pudo ver cómo paso a paso se dirigía donde él se encontraba. Aterrorizado por el tamaño de la mujer, veía con su asombro que ésta crecía cada vez más, y era sorprendente ver la capacidad que tenía de caminar sobre el agua. El pescador comenzó a correr, enredándose en el nylon de su anzuelo. No sabe aún cómo se desenredó, y lleno de pavor recorrió las distancias que lo separaba de su casa, a la cual llegó pálido y sudoroso, sin pescados y comentando que jamás volvería a pescar, solo menos en la noche en el río Arauca. Canta el llanero si tragándose el camino. Esta historia cuenta la vida de un hombre que quería ser el más poderoso de la región. Su nombre era Juan Francisco Ortiz, amo y señor de las tierras de la Macarena. Este señor hizo un pacto con el diablo en el cual le entregaba a su mujer e hijos a cambio de mucho dinero, ganado y tierra. El diablo le dijo a Juan que agarrara un sapo y una gallina a los cuales debería coserle los ojos y enterrarlos vivos un viernes santo a las 12 de la noche en un lugar apartado. Luego debería invocarlo de alma y corazón. Juan cumplió con lo encomendado. Pasando varios días, el hombre se dio cuenta que los negocios prosperaban. Una madrugada se levantó temprano y al ensillar su caballo divisó un impotente toro negro, con los 4 cascos y los 2 cachos blancos. Pasó el techo desapercibido y se fue a trabajar como de costumbre. En la tarde regresó a la faena y observó que el toro todavía se encontraba merodeando la casa. Pensó, será de algún vecino. Al otro día lo despertó el alboroto causado por los animales. Se imaginó que la causa podría ser el toro negro. Trató de sacarlo de su territorio, pero esto no fue posible, porque ningún tregua aguantó. Cansado y preocupado con el extraño incidente, se acostó, pero a las 12 de la noche fue despertado por un impotente bramido. Al llegar al potrero, se dio cuenta que miles de reses pastaban de un lado a otro. Su riqueza aumentó cada vez más. Dice la leyenda
la plata que le quedaba y desapareció en las entrañas de la selva. Cuenta la leyenda que en las tierras de las marraneras deambula un hombre vomitando fuego e impidiendo que se desentierre el dinero de Juan Macheco. Tiene cuerpo de fuego y en forma de polvo. Se dice que el objetivo de la candileja es perseguir a los borrachos infieles y padres de familia irresponsables. También persigue a los viajeros que andan a altas horas de la noche. Los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos cuentan esta leyenda una y otra vez, para darles lección moral a los hijos y nietos. Ya se dice que en una anciana hace mucho tiempo tenía 2 nietos que consentían mucho, tolerándoles todo, ocurrencias, groserías y desenfrenos. Las infantiles ocurrencias llegaron hasta exigirle a la vieja que hiciera papel de bestia, de carga, para ensillarla y luego montarla entre los dos, incluyendo por la casa en cuadrúpedos. San Pedro la recriminó por falta de rigidez en la educación, al morir, y la encadenó a purgar sus penas en este mundo entre 3 llamaradas de candela, que significa el cuerpo de la anciana y de los 2 nietos. Que en las casas solariegas de antaño se apareció un muchachito de pantalones cortos, con el sombrero cubierto de casi por completo rojo, cabalgando sobre un marrano y seguido por un perrito. Así lo vio pasar varias veces por el patio de la casa, cuando él era muy pequeño, de eso ya hace muchos años. Pero después este duendecillo era visto únicamente por los niños. En esa época contaba apenas con 8 años. Recuerda que le gritaba a su papá, o sea a mi abuelo: mire papá, hay un muchachito trepado en un marrano y lo sigue un perrito. Pero mi abuelo no lo podía ver. Sin embargo se escuchaba el tuy, que clarito parecía decir con su sentido característico: tuy, tuy, tuy. Como el abuelo era viejo conocedor de los misterios del llano, le contó a mi taita que tuy silbaba para llamar a su perrito, que no se quedaba en ninguna parte. El animalito lo seguía todo el tiempo. Mi abuelo le contó a mi taita todo cuanto sabía acerca de este duendecillo. En mis tiempos de muchacha, fueron muchas las veces que lo vi. Mi taita me llamaba al filo de la medianoche porque los marranos alborotaban en los chiqueros, como si los estuvieran matando. ¡Hijo, hijo!, me llamaba. Tráigame el mandador y la linterna y corra, porque el tuy está dando palo a todos los cochinos. Corríamos los dos a la cochera y mi papá comenzaba a repartir latigazos a diestra y siniestra, mientras gritaba: maldito tuy, coge tu marrano y deja en paz a los míos. De inmediato se calmaban los animales. Ya de regreso a la cama, mi viejo me explicaba: es que a ese duendecillo a veces se le escapa el marrano que le sirve de caballo, y entonces se enfurece cuando no le encuentra rápido y comienza a darle palo a las marraneras que encuentra a su paso, para que salga el suyo. Por eso hay que echarle lazo. Así el bicho ese sale como alma que lleva el diablo, y el tuy de una vez se le monta y le pica con las espuelas, mientras silba: tuy, 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 llamando al perrito que la acompaña siempre. Fue así como el bisabuelo también le contó a su padre, o sea, mi tatarabuelo, en una de aquellas tantas noches en las que el duendecillo llegaba a molestar, los marranos buscando el suyo, que el tuy cargaba en su mano derecha un bastoncito de oro que lo hacía invisible mientras lo llevaba empuñado, pero si lo soltaban, se devolvía ante los ojos humanos. Algunos viejos casanareños le dijeron que solo había una forma de que el tuy soltara el bastón, y eso sucedía cuando encontraba un fogón con ceniza de yarumo. Suelta el bastoncito para comer con ambas manos. Si alguien llega a apoderarse del bastón, el tuy le da cuanto le pida, pues no puede seguir existiendo sin su varita mágica. Pero si el arriesgado no logra hacerse
el báculo mágico, tenga, porque la garrotera que le da es para dejarlo en cama por varios días.